¿Has sentido un dolor intenso en tu espalda baja que irradia hacia tu ingle o testículo? El cálculo renal, también llamado piedra en el riñón, es una masa sólida cristalizada formada por minerales y sales en la orina. Los estudios médicos muestran que el dolor de la cólica renal es calificado como 9 a 10 sobre 10 en la escala del dolor. Y algo que sorprende a la mayoría de las personas es que estudios comparativos demuestran que el dolor de la cólica renal es más intenso que el dolor del parto, según pacientes que experimentaron ambos. Entre el 10 y el 15% de los hombres desarrollan un cálculo renal en algún momento de su vida, y el 50% de los pacientes tienen una recurrencia del cálculo dentro de 5 a 10 años si no siguen medidas de prevención. El 90% de los casos causan hematuria, que es sangre en la orina. Entonces, SI, ¿tienes dolor de flanco más orina roja? Ve mi vídeo 27 sobre las causas graves de la hematuria. Hoy te voy a explicar los 4 tipos principales de cálculo renal y el timeline de expulsión según el tamaño. Los cálculos menores de 4 milímetros tienen un 90% de chance de expulsarse solos en 1 a 2 semanas, mientras que los cálculos mayores de 7 milímetros tienen solo un 10% de chance y necesitan cirugía el 90% de los casos. Te voy a explicar los 3 tratamientos: la observación con tamsulosina, la litotripsia con ondas de choque y la ureteroscopia con láser. Y te voy a enseñar la prevención específica según el tipo de cálculo que tuviste, porque la prevención no es genérica. Soy el Dr. Rodríguez, urólogo con más de 20 años de experiencia. Y antes de continuar, algo muy importante. Si tienes dolor intenso en el flanco que no se alivia con cambios de posición, náusea y vómito, o fiebre, necesitas acudir a urgencia dentro de 24 horas. Pero la buena noticia es que la mayoría de los cálculos menores de 5 milímetros se expulsan solos con tratamiento conservador. Este vídeo es educativo, no sustituye la evaluación médica urgente. Ahora déjame explicarte qué es el cálculo renal. El cálculo renal es una masa sólida cristalizada formada por minerales y sales de la orina. El cálculo se forma en el riñón, pero puede moverse al uréter, que es el tubo que conecta el riñón con la vejiga. El tamaño varía desde 1 a 2 milímetros como un grano de arena hasta 3 a 4 centímetros como una pelota de golf. El cálculo puede ser completamente asintomático si no obstruye el tracto urinario, o puede causar el dolor más intenso de tu vida si obstruye el uréter. El mecanismo de formación es el siguiente. La orina contiene minerales disueltos como calcio, oxalato, ácido úrico y fosfato. Cuando la orina está concentrada debido a la deshidratación, estos minerales cristalizan y forman una piedra. Los factores principales son la deshidratación, que es el factor número 1, la dieta alta en sodio o proteína animal, y la genética familiar. Ahora, una paradoja que la mayoría de los pacientes no saben. Un cálculo grande de 2 centímetros en el riñón no causa dolor porque está en el riñón, que tiene espacio amplio. El paciente no sabe que tiene el cálculo hasta que lo descubren en un examen de imagen casual. Pero un cálculo pequeño de solo 3 milímetros en el uréter causa un dolor intenso, calificado 10 sobre 10, que es la peor experiencia de la vida del paciente. ¿Por qué esta paradoja? Porque el dolor no depende del tamaño del cálculo, depende de la obstrucción del uréter, que tiene solo 3 a 4 milímetros de diámetro. El mensaje crítico es pequeño, no significa menos grave cuando el cálculo obstruye el uréter. Entre el 10 y el 15% de los hombres desarrollan un cálculo renal en algún momento de su vida. Los hombres tienen cálculos 2 a 3 veces más frecuente que las mujeres. Y algo muy importante, el 50% de los pacientes tienen una recurrencia del cálculo dentro de 5 a 10 años si no siguen medidas de prevención. Ahora déjame explicarte los 4 tipos principales de cálculo renal. Cada tipo tiene una causa diferente y una prevención específica. Es crítico conocer el tipo de cálculo que tienes para prevenir la recurrencia. El tipo 1
es el oxalato de calcio, que representa el 75 al 80% de los casos. Es la causa más común. Las características son color marrón oscuro, dureza muy alta y composición de oxalato más calcio. Las causas principales son la deshidratación, la dieta alta en oxalato como espinaca, chocolate, nueces y té negro. La dieta baja en calcio, que es una paradoja porque reducir el calcio empeora el riesgo, y la dieta alta en sodio. La prevención específica incluye hidratación de 2 a 3 litros de agua al día, calcio normal, en la dieta de 1000 a 1200 miligramos al día que no debes reducir. Reducir alimentos altos en oxalato. SI, tienes recurrencia. Reducir el sodio a menos de 2 gramos al día. Y tomar citrato de potasio SI, tienes recurrencia. El tipo 2 es el ácido úrico, que representa el 5 al 10% de los casos. Las características son color amarillo-marrón, dureza más blanda que el oxalato, entonces se puede disolver con medicamentos y no es visible en la radiografía simple, necesita un TC. Las causas principales son la dieta alta en proteína animal, como carne roja y mariscos, la orina ácida con pH menor de 5.5 y la gota. La prevención específica incluye hidratación, reducir la proteína animal a menos de 1 gramo por kilo de peso al día, alcalinizar la orina con citrato de potasio con pH meta de 6 a 7 y tomar alopurinol SI, tienes gota. Algo muy importante, el ácido úrico es el único tipo de cálculo que se puede disolver con medicamentos sin necesidad de cirugía. Los tipos 3 y 4 son menos comunes. La estrubita representa el 5% y está relacionada con infección urinaria. Estos cálculos requieren cirugía de remoción completa. La cistina representa el 1 al 2% y es causada por una enfermedad genética rara. Estos cálculos requieren hidratación extrema de 3 a 4 litros de agua al día y medicamentos específicos. Ahora déjame explicarte los síntomas de la cólica renal. El síntoma número 1 es el dolor intenso con las siguientes características. La intensidad es 9 a 10 sobre 10, calificado como el peor dolor de la vida. El inicio es súbito sin aviso previo. La localización es el flanco o la espalda baja de un lado. La irradiación es hacia abajo, hacia la ingle y el testículo del mismo lado. El patrón es cólico ondulante que aumenta y disminuye cada pocos minutos. No es constante. El dolor no mejora con cambio de posición. Y el paciente está inquieto. Se mueve constantemente buscando una posición que alivie el dolor, lo que lo diferencia de la apendicitis, donde el paciente se queda quieto. El síntoma número 2 es la hematuria, que es sangre en la orina. El 90% de los casos presentan hematuria microscópica o macroscópica. El mecanismo es que el cálculo raspa la pared del uréter y causa sangrado. Puede ser visible con orina de color rosado o rojo, o invisible que solo se detecta en el microscopio. Si tienes dolor de flanco más orina roja, hay una alta probabilidad de cálculo renal. Ve mi vídeo 27 sobre las causas graves de la hematuria. El síntoma número 3 es la náusea y el vómito. Y entre el 50 y el 70% de los pacientes tienen náusea y vómito intenso, debido a un reflejo nervioso compartido entre el riñón y el estómago. El síntoma número 4 es la urgencia y frecuencia urinaria, cuando el cálculo está en la parte baja del uréter cerca de la vejiga. El síntoma número 5 es la fiebre, que es una urgencia absoluta. La fiebre con cólica renal significa pielonefritis obstructiva, que es una infección del riñón obstruido. Esto requiere antibióticos intravenosos más drenaje urgente. El riesgo es la sepsis, y no recibes tratamiento urgente. Ahora, la pregunta más importante. ¿Mi cálculo va a expulsarse solo o necesito cirugía? La respuesta depende del tamaño y la ubicación del cálculo. Déjame mostrarte 2 ejemplos rápidos. Juan tiene 42 años y tiene un cálculo de 3 milímetros en el uréter inferior. Le recetaron tamsulosina más hidratación, expulsó el cálculo en 5 días. Carlos tiene 55 años
y tiene un cálculo de 8 milímetros en el uréter superior. Después de 4 semanas, no se expulsó solo. Entonces le hicieron una ureteroscopia con láser y fue exitoso. Ahora la tabla completa del timeline de expulsión según el tamaño. Los cálculos menores de 4 milímetros tienen un 90% de chance de expulsión espontánea en 1 a 2 semanas, y el tratamiento recomendado es observación más analgesia. Los cálculos de 4 a 6 milímetros tienen un 50% de chance de expulsión en 2 a 4 semanas, y el tratamiento es observación inicial, pero considerar litotripsia si no se expulsa en 4 semanas. Los cálculos mayores de 7 milímetros tienen solo un 10% de chance de expulsión, y el tratamiento recomendado es cirugía con litotripsia o ureteroscopia. Los cálculos mayores de 10 milímetros tienen menos del 5% de chance de expulsión. Entonces, la cirugía es obligatoria. Los factores que afectan la expulsión, además del tamaño, son la ubicación, la forma y la duración. Un cálculo en el uréter inferior es más fácil de expulsar que uno en el uréter superior. Un cálculo redondo y liso se expulsa más fácil que uno irregular. Y un cálculo reciente de menos de 2 semanas tiene mejor chance que uno antiguo de más de 4 semanas. El protocolo de observación o tratamiento conservador tiene 4 componentes. El componente 1 es la analgesia adecuada, con antiinflamatorios como diclofenaco o ketorolaco. El componente 2 es la hidratación de 2 a 3 litros de agua al día. El componente 3 es el medicamento de expulsión, que es la tamsulosina 0.4 miligramos al día, que relaja el músculo liso del uréter. Los estudios muestran que aumenta la chance de expulsión en un 29%. El componente 4 es filtrar la orina para recuperar el cálculo. El análisis de la composición del cálculo es crítico para la prevención específica. Los signos de alerta que requieren urgencia inmediata son fiebre mayor de 38 grados, dolor incontrolable, vómito persistente, anuria que es no orinar y tener un riñón único. Ahora, cuando el cálculo no se expulsa solo, necesitas uno de los 3 tratamientos quirúrgicos. El tratamiento 1 es la litotripsia extracorpórea o ESWL. Las ondas de choque son generadas por una máquina externa que pasan a través de la piel y fragmentan el cálculo en pedazos pequeños. Es un procedimiento ambulatorio de 45 a 60 minutos con sedación leve. El alta es el mismo día. La tasa de éxito es 70 al 80% para cálculos menores de 10 milímetros. Las ventajas son que no es invasivo sin incisiones y la recuperación es rápida de 1 a 2 días. Las desventajas son que no funciona para cálculos muy duros o mayores de 20 milímetros. El tratamiento 2 es la ureteroscopia más láser o URS. Un ureteroscopio, que es una cámara flexible fina, se inserta por la uretra hasta el cálculo. Un láser olmio fragmenta el cálculo en polvo. El procedimiento se hace en quirófano con anestesia general y dura 60 a 90 minutos. Se coloca un catéter ureteral temporal durante 1 a 2 semanas. El alta es el mismo día o una noche de hospitalización. La tasa de éxito es 90 al 95%. Las ventajas son éxito alto en una única sesión y funciona para todos los tipos de cálculo. Las desventajas son que el catéter ureteral es incómodo durante 1 a 2 semanas y requiere anestesia general. El tratamiento 3 es la nefrolitotomía percutánea o PCNL, para cálculos mayores de 20 milímetros. Se hace una incisión de 1 centímetro en la espalda baja y se inserta un nefroscopio directamente en el riñón. Requiere hospitalización de 2 a 3 días. La tasa de éxito es 90 al 95% para cálculos grandes. Los costos aproximados varían según el país. La observación conservadora cuesta entre $100 y $300. La litotripsia, ESWL, cuesta entre $800 y $2,000. La ureteroscopia con láser cuesta entre $3,000 y $8,000. La PCNL cuesta entre $8,000 y $15,000. El seguro de salud cubre la mayoría de los casos.
Ahora déjame explicarte la prevención específica según el tipo de cálculo. La prevención del cálculo renal no es genérica. Depende del tipo de cálculo que tuviste. La prevención universal para todos los tipos incluye dos medidas. La medida número 1 es la hidratación de 2 a 3 litros de agua al día. La hidratación reduce el riesgo de recurrencia en un 50%. La medida número 2 es reducir el sodio a menos de 2 gramos al día. La prevención específica para el oxalato de calcio, que representa el 80% de los casos, incluye calcio normal en la dieta de 1000 a 1200 miligramos al día que no debes reducir. Reducir alimentos altos en oxalato. Si tienes recurrencia como espinaca, chocolate, nueces y té negro, y tomar citrato en forma de jugo de limón o lima diariamente. La prevención específica para el ácido úrico incluye reducir la proteína animal a menos de 1 gramo por kilo de peso al día, alcalinizar la orina con citrato de potasio con pH meta de 6 a 7, tomar alopurinol si tienes gota y aumentar frutas y verduras. Ahora déjame mostrarte el caso real de Pedro de 52 años. Pedro estaba trabajando cuando sintió un dolor súbito e intenso en su espalda baja del lado derecho. El dolor irradió hacia su ingle y testículo derecho. Pedro empezó a tener náusea y vomitó 2 veces. Pedro fue a urgencia inmediatamente. Le dieron analgesia intravenosa con ketorolaco, que alivió el dolor en 20 minutos. Le hicieron un TC, que mostró un cálculo de 6 milímetros en el uréter medio derecho. El análisis de orina mostró hematuria microscópica. No había fiebre. El urólogo le explicó que un cálculo de 6 milímetros tiene 50% de chance de expulsarse solo en 2 a 4 semanas. Le recetaron tamsulosina, diclofenaco, y le dijeron que bebiera 3 litros de agua al día y filtrara su orina. Pedro siguió las instrucciones. Durante los siguientes 12 días, Pedro tuvo 3 episodios más de cólica renal, cada uno durando 1 a 2 horas, pero el dolor fue controlable con diclofenaco oral. El día 12, Pedro sintió una urgencia urinaria fuerte, y cuando orinó, sintió que algo pasó por su uretra. Pedro filtró su orina y recuperó un cálculo de 6 milímetros de color marrón oscuro. Pedro llevó el cálculo al laboratorio para análisis. El resultado fue oxalato de calcio monohidratado. El urólogo le explicó la prevención específica: hidratación de 3 litros al día, reducir sal, calcio normal en la dieta y reducir alimentos altos en oxalato como espinaca y chocolate. Pedro también empezó a tomar citrato de potasio. 3 años después, Pedro no ha tenido recurrencia del cálculo porque sigue la prevención específica. El mensaje crítico es: la prevención funciona si conoces el tipo de cálculo y sigues las medidas específicas. Ahora déjame desmentir 4 mitos sobre el cálculo renal. El primer mito es que beber cerveza ayuda a expulsar el cálculo. Esto es falso y peligroso. La realidad es que el alcohol deshidrata y empeora el cálculo. El agua simple es mejor. El segundo mito es que reducir el calcio de la dieta previene los cálculos. Esto es falso y contraproducente. La realidad es que reducir el calcio aumenta el riesgo de cálculos porque el calcio en el intestino se une al oxalato y evita su absorción. Necesitas 1000 a 1200 miligramos de calcio al día. El tercer mito es que el cálculo se expulsa siempre solo si bebes mucha agua. Esto es falso. La realidad es que solo los cálculos menores de 7 milímetros tienen buena chance de expulsarse solos. Los cálculos mayores de 7 milímetros necesitan cirugía en el 90% de los casos. El cuarto mito es que todos los cálculos causan dolor intenso. Esto es falso. La realidad es que los cálculos grandes en el riñón no causan dolor. Solo duelen cuando obstruyen el uréter estrecho. Solo causan dolor cuando obstruyen. La conclusión del vídeo tiene 5 puntos clave. El punto número 1 es el dolor de la cólica renal. Está calificado como 9 a 10 sobre 10. Es más intenso que el parto según estudios. El 90% de los casos presentan hematuria. Entonces ve mi vídeo 27.
El punto número 2 son los 4 tipos de cálculo. El oxalato de calcio representa el 80%. El ácido úrico representa el 10% y se puede disolver con medicamentos. La estrubita y la cistina son menos comunes. El punto número 3 es el timeline de expulsión. Los cálculos menores de 4 milímetros tienen 90% de chance de expulsarse solos en 1 a 2 semanas. Los cálculos mayores de 7 milímetros necesitan cirugía el 90% de los casos. El punto número 4 son los 3 tratamientos. La litotripsia ESWL es no invasiva, con 70 al 80% de éxito. La ureteroscopia con láser tiene 90 al 95% de éxito. La PCNL es para cálculos grandes. El punto número 5 es la prevención específica según el tipo. La hidratación de 2 a 3 litros es para todos los tipos. Para el oxalato necesitas calcio normal en la dieta y reducir alimentos altos en oxalato. Para el ácido úrico necesitas reducir la proteína animal y alcalinizar la orina. El 50% de los pacientes tienen recurrencia si no siguen la prevención. El cálculo renal causa el dolor más intenso que la mayoría de los hombres experimentan en su vida. Pero la buena noticia es que la mayoría de los cálculos menores de 5 milímetros se expulsan solos con tratamiento conservador. Los cálculos mayores necesitan cirugía, pero los tratamientos modernos tienen un éxito del 90 al 95%. Y lo más importante, la prevención específica según el tipo de cálculo reduce la recurrencia en un 50%. ¿Has tenido un cálculo renal? ¿Cuánto duró el dolor? ¿Se expulsó solo o necesitó cirugía? Cuéntame en los comentarios tu experiencia, porque puede ayudar a otros pacientes que están pasando por lo mismo. Ve mi vídeo 27 sobre hematuria y las 3 causas graves incluyendo cáncer de vejiga. Comparte este vídeo para que otros hombres sepan que los cálculos renales causan el dolor más intenso, pero tienen tratamientos efectivos y prevención específica que funciona. Suscríbete al canal para más urología práctica basada en ciencia. Soy el Dr. Rodríguez y recuerda, la prevención específica según el tipo de cálculo reduce la recurrencia en un 50%. No ignores la prevención después de expulsar tu primer cálculo. Hasta el próximo vídeo.